Salmo 127:3. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. Dice, hermano, el Salmo 127, versículo 3. Leemos las Sagradas Escrituras y dice de la siguiente manera, las leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hasta ahí, hermanos. Hagamos una oración, cierra tus ojos. Yo te invito a que le pidamos a Dios que el consejo de esta palabra nos edifique, sea para bien de nuestro hogar, de nuestra familia. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, eterno Dios, por este día sábado, que tú nos das la oportunidad de poder estar aquí en tu casa y poder ser bendecidos, Señor, al escuchar el mejor de los consejos, que es el consejo de tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Dios mío, y te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que me ayudes, Señor, derramando de tu gracia, tu favor y de tu poder, capacitándome, Señor, para exponer el consejo de tu palabra con toda libertad, Señor. Te pido por mis hermanos, mis hermanas que están aquí, los jóvenes, que sea abierto nuestro entendimiento para poder comprender el consejo de tu palabra y que podamos guardarlo, atesorarlo y vivirlo con la ayuda de tu Santo Espíritu para el bien de nuestras propias almas, para el bien de nuestras propias familias, para el bien de nuestros hogares, para el bien de nuestros hijos, Señor. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe de principio a fin en esta enseñanza, Señor. Nos vaya dando el entendimiento y el discernimiento necesario, Señor. Que tu palabra sea como espada en mi boca, Señor, que penetre lo más profundo de nuestro ser y que haga un cambio. Que sea, Padre, como medicina también, que cure, Señor, que traiga sanidad a nuestra alma, a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor. Te lo pido, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Toda la honra, Señor, y toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Padre bendito. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Estamos compartiendo, hermanos, la serie Edificando a la Familia. Hace 8 días vimos, hermano, que bajo el título Los hijos, un regalo de Dios, lo explicamos, dijimos que los hijos son una bendición de Dios, son un regalo de Dios, ¿verdad? Dios bendice el hogar, Dios bendice la unión matrimonial, ¿verdad? Y los bendice otorgándoles hijos, ¿verdad? Otorgándoles descendencia. Pero hoy vamos a mirar, hermano, el título del mensaje de hoy es el deber de los padres para con los hijos de acuerdo al diseño de Dios. El deber de los padres para con los hijos de acuerdo al diseño de Dios. Hay un deber, hermano, que Dios espera de nosotros como padres para con nuestros hijos. Hay un deber, hay una responsabilidad que tiene que ver, hermano, con la forma de criar a los hijos, ya que basta con que hoy en día analicemos un poco a nuestro alrededor para mirar cómo la sociedad, hermano, es una sociedad que cada día más se está hundiendo en la perdición, se está hundiendo en la confusión, se está hundiendo en la maldad, en el pecado, en el egoísmo. Basta voltear a nuestro alrededor para mirar una juventud, hermano, completamente desinteresada de las cosas de Dios, completamente desinteresada por las cosas espirituales, una juventud, hermano, en rebeldía, en rebelión, una juventud rebelde para con los padres, rebelde para con las autoridades, ¿verdad? Rebelde en los diferentes aspectos, hermano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a mirar cómo es que hay un deber, hermano, de nosotros como padres, que Dios está esperando que tú y yo, los que tenemos hijos, y aún los que no tienen, pero que en un futuro van a tener, hay un deber que Dios espera que cumplamos, hermano, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar ahí en el Salmo 127, verso
3, hermanos, leámoslo una vez más. Pase la siguiente imagen, por favor. Ahí está la pantalla, o ahí en su Biblia. No sé, mi hermano Robin, si le puede, por favor, bajar un poquitito el micrófono para que ahorita que alce la voz, ¿verdad? No dejarlos sordos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, dice el versículo 3, hermano: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Otra versión dice: los hijos son un regalo del Señor. ¿Cuántos padres dicen amén a eso? Amén. Nuestros hijos son un regalo que Dios nos ha dado, hermanos. Sea hombre o haya sido mujer, son un regalo del Señor. Pero continúa diciendo: cosa de estima el fruto del vientre. Y en el versículo 4, hermano, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Quiero hacer énfasis, hermano, y ahí lo subrayé, en cómo la Biblia compara a nuestros hijos con saetas. ¿Qué es una saeta? Una flecha, hermano. Usted sabe para qué sirve una flecha. Una flecha se dispara con el propósito de dar en un blanco, ¿sí o no? Entonces mira cómo dice el verso 4: como saetas, como flechas en mano del valiente. Dice: así como saetas, como flechas, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, las flechas o las saetas, ¿cuál es el propósito de ellas? No es que el valiente, el guerrero, el luchador las ande cargando siempre, ¿verdad que no? ¿Verdad que ese no es el propósito, para traerlas cargando? ¿Para qué es? ¿Para qué es una flecha? ¿Cuál es el propósito? Lanzarla en el momento o en el día que sea apropiado o necesario. Esto quiere decir que la Biblia nos está diciendo que nuestros hijos son como flechas que un día tú como nosotros como padres los vamos a tomar como se toma una flecha. Un día va a llegar el día en que tú vas a tus hijos los vas a agarrar como una flecha, como una saeta, y lo vas a lanzar a esta vida. Eso va a pasar tarde que temprano. Los que tenemos ahorita hijos pequeños, disfrútalos porque un día ya no van a estar. Es ley de la vida, hermano, ¿sí o no? Aún nosotros llegó un día en que ya no estuvimos más en la casa de nuestros padres o bajo el cuidado de ellos, ¿sí o no? Quizás los seguimos viendo, seguimos hablando con ellos, pero ya no estamos ahí bajo su hogar, bajo su cuidado, hermano. Hubo un día que tú y yo como flechas salimos disparados de nuestro hogar, hermano. Pero nota lo importante, hermano. Nota lo importante, porque aquí tiene que ver con el deber de los padres para con los hijos. Una flecha, hermano, el éxito de que una flecha dé en el blanco, que una flecha sea efectiva y dé en el blanco, dependerá de la formación que se le da a esa flecha, hermano. Estuve mirando un video de cómo se hace una flecha. Estuve mirando un video, hermano, de cómo se hacía una flecha en el tiempo de antes. Y miraba cómo la persona tomaba un pedazo de roca como de este tamaño, y con otra roca más grande la iba golpeando y golpeando y golpeando todo a su alrededor hasta darle una forma más pequeña, filosa y puntiaguda, hermano. Entonces haga de cuenta que la golpeaba y luego la iba lijando, de manera que esa roca que no tenía forma en un principio, llegaba al punto, después de un buen tiempo de bastante esfuerzo, llegaba al punto que esa roca quedaba así, puntiaguda, filosa, hermano, y derechita, hermano. Entonces, pues, después mire que la persona amarró ese pedazo ya filoso, puntiagudo, a una vara, hermano, que estaba de la misma manera derecha. Y él explicaba, hermano, que la efectividad de que la flecha dé en el blanco está a la hora de darle esa formación. Él decía: mientras más filo le des y más derecha esté la vara y esté bien amarrada, él decía, a la hora que la vas a soltar, va a cumplir su propósito, y es probable, o lo más probable es que dé en el blanco, porque tuvo una buena formación, hermano. Ahora yo te pregunto, si tú agarras una piedra
con la primera forma que tú te la halles, y la amarras a una vara, y tú tratas de lanzarla, yo te pregunto, ¿se irá a ir derecha para donde tú la quieres enviar? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Bueno, yo quiero decirte que los hijos son así. Y hay un deber de nosotros como padres, de darles una formación a nuestros hijos, para el día que salgan de nuestro hogar, cumplan ellos con el propósito que Dios tiene para sus vidas, hermano. La formación que tú les des, mientras están bajo tu cuidado, será, hermano, la que defina el éxito de la dirección en la que ellos se van a ir el día que salgan de tu hogar. Quiero decirte algo más referente a las flechas. Escúchame bien. Una flecha, una vez que tú la sueltas, tú ya no le puedes cambiar la dirección. Para donde tú la apuntaste, la dirección que tú le diste, y una vez que tú la sueltas de tu mano, en el aire o mientras ya va en su curso, ya es difícil, por no decir imposible, que tú le cambies la dirección, ¿sí o no? Esto quiere decir que mientras los hijos están en tu cuidado, ellos cuando salgan de su hogar se van a conducir, van a vivir esta vida conforme a la dirección que tú les diste mientras estuvieron bajo tu cuidado. Si tú no los formaste, si tú no les diste una buena dirección, el día que tus hijos salgan de tu hogar como padre, ellos se van a ir por una dirección equivocada. Ahora, y es obvio que no vamos a poder culpar a nuestros hijos, ¿sí o no? Porque ellos sencillamente están siguiendo la dirección que tú les diste como padre. Si tu dirección fue torcida, fue mala, fue indebida, pues torcido se va a ir tu hijo cuando vaya del hogar. Va a vivir en rebeldía, va a vivir una vida apartada de Dios. Entonces, ese es el deber de ti y de mí como padre, formar a nuestros hijos, hermano. Pero pase la siguiente imagen, por favor, hermano, por favor. Ahí le puse como pregunta, ¿cómo formar a nuestros hijos para que cumplan con el propósito de Dios en sus vidas? ¿Cómo los vamos a formar para que cumplan ese propósito? Y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el temor de Dios, hermano. Lo primero que tú debes de enseñarle a tus hijos es el temor de Dios en sus vidas. Eso es lo primero que tú como padre o como padres se le debe de enseñar a un hijo, hermano. El temor a Dios o el temor de Dios, hermano. Por eso le puse ahí cómo formar a nuestros hijos para que cumplan con el propósito de Dios en sus vidas, y le puse, enseña a tus hijos el temor de Dios. Que aprendan nuestros hijos a temer a Jehová, hermano. Ahorita vamos a mirar a través de toda la Biblia, y yo les voy a pedir paciencia, hermano, a la hora del tiempo. Yo quisiera en media hora, hermano, o en 20 minutos hablar para que usted fuera contento, tranquilo, pero hay cosas que no son así. Ahora, los jóvenes que estudian y van a la escuela, ellos entienden que se ocupa tiempo para aprender, ¿sí o no? Los jóvenes que van a la escuela, ¿cuántas horas van a aprender? 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Sí o no? Y es necesario, hermano, ¿verdad? Entonces, referente al tiempo, yo le voy a pedir que usted sea paciente. No le voy a decir que voy a quitar el reloj porque está muy grandote ese reloj de ahí, ¿verdad? Sí, es que esa es tentación para estar volteando para atrás. Sí, y aquí le va a acabar el hermano, ¿verdad? Entonces le voy a pedir paciencia. Yo no sé, si usted quiere tomar nota, tome nota, usted quiere tomar una foto, porque esto sí como padre es bien importante, porque mire, me voy a sentir triste el día de mañana que nuestros hijos salgan de nuestro hogar y que estemos llorando y lamentándonos. Ay, hermano, pero es que mi hijo se volvió esto. Ay, pero es que mi hija, hermano, yo no sé qué le pasó. Si a mi hijo o a mi hija yo lo traía a la iglesia, sí, pero sentarse aquí no garantiza nada, sino darles la formación. Mira lo que dice el Salmo 34:11. ¿Estamos ahí? Amén.
Ahí está la pantalla. Dice, venid hijos. Un llamado de un padre hacia sus hijos. Le dice, hijos, vengan, oídme. El temor de Jehová os enseñaré, hermanos. ¿Qué dice el padre que le va a enseñar a su hijo, hermano? El temor a Jehová. El temor de Jehová os enseñaré. Algo que tú y yo tenemos que saber es de que nuestros hijos, en su naturaleza humana que heredamos de Adán, algo de lo que tú tienes que ser consciente. ¿Te acuerdas que hace 8 días te dije yo que nuestros hijos, aunque son un regalo de Dios y aunque los vemos como angelitos, ¿te acuerdas que yo les dije hace 8 días que tienen una potencialidad de una inclinación hacia el mal, que si no se instruye, tarde que temprano esa maldad va a salir a flote? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora también tengo que decirte que tus hijos, con la naturaleza caída, pecadora, tú tienes que saber que en su ser no hay o no existe por naturaleza o naturalmente el temor de Dios. O sea, tus hijos pequeñitos, por lindos que tú y yo los veamos, por angelitos que a ti y a mí nos parezcan, en su interior ellos no nacen naturalmente con el temor de Jehová. No lo tienen, hermano, en su ser. No lo tienen. No lo traen. Por eso es necesario que se les enseñe el temor de Jehová. Porque un ser humano, sin importar quién sea, hombre o mujer, rico o pobre, estudiado o iletrado, hermano, no tiene en su naturaleza el temor de Dios en su ser, en su corazón. No lo tiene. Mira lo que dice Romanos 3. No lo busque, solamente escúcheme rápidamente para ir avanzando. Hay algunos pasajes que van a estar ahí, hay otros que yo le voy a leer para ahorrar tiempo. Mira la descripción que Pablo hace tanto de gentiles y judíos sin Dios. Y vas a mirar que al final de la descripción describe Pablo al ser humano como alguien que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Romanos 3:9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, note estas palabras, que todos están bajo pecado. Incluye a tu hijo, incluye a mis hijos. ¿Ok? Todos están bajo pecado. Tu hijo, tus hijos y mis hijos. Nota la descripción que Pablo hace del ser humano cuando aún no ha nacido de nuevo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Míralo cómo lo va escribiendo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y aquí quiero llegar, verso 18. Termina el apóstol Pablo diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, hermanos. Tu pequeñito, por lindo que tú lo mires, tu pequeñita, por linda que a ti te parezca, tienes que entender que no hay temor de Dios en su naturaleza, en su corazón. No lo hay, no lo trae incluido, hermano. Es algo, por eso dice el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, hermano. Es algo que tú como padre, es tu deber. Escúcheme bien los padres, será tu deber. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad con mis hijos, enseñarles el temor de Jehová a nuestros hijos. Ahorita vamos a mirar qué es el temor de Jehová, la necesidad de temer a Dios y los beneficios de aquel que teme a Dios, hermano. Amén. Pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Bendito es Dios. ¿Qué es el temor de Jehová, hermano? Porque dice, venid hijos, oídme y les voy a enseñar el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Ahí, hermano, hay una definición arriba primero que te da el diccionario hebreo cuando buscas la palabra temor de Jehová. La palabra temor
es la palabra hebrea yare. Escucha bien, que se traduce como temor reverente. Entonces, cuando dice que hay que enseñar a nuestros hijos el temor de Jehová, nos está hablando de un temor reverente, hermanos. Significa, hermano, o este temor reverente viene de reconocer el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto, hermano. Entonces, cuando la Biblia dice les voy a enseñar el temor de Jehová, está hablando del temor reverente que viene cuando aquella persona reconoce el poder y la condición de aquel hermano a quien se le debe ese temor, y eso lo lleva a darle el debido respeto, a rendirle el respeto que esa persona se merece. En este caso estamos hablando de Dios, hermano. Temer a Dios es mostrarle el respeto que Dios se merece. Mira bien, fíjate bien tú como padre lo que tienes que hacer. Ahí en la parte de abajo dice, significa estar de pie ante Dios. Enseñarle el temor de Jehová a tus hijos es esto, mira. Es traer a tus hijos, y te voy a hablar en un sentido espiritual, porque a Dios no lo podemos ver, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Es traer a tus hijos a estar de pie ante el Dios de la Biblia, hermano. Es estar de pie ante Dios. Ahora yo te pregunto, mira, te voy a poner primero un ejemplo aquí humano para que me entiendas el temor, lo que es el temor de Jehová. Hace unos años atrás, un hermano nos llevó, fuimos con mi esposa, ¿verdad? Y esta otra familia, otros hermanos, fuimos allá rumbo a Seattle a mirar unas cascadas, hermano, no sé ni dónde era. Unas cascadas, hermano, que tú te parabas así en un borde y estaba una cascada altísima, grandísima, hermano, que al mirar, hermano, la altura de esa cascada, yo bien me recuerdo, al mirar la altura, al mirar toda esa agua descendiendo y al escuchar el estruendo de las aguas cuando caen, lo que producía en uno, yo me recuerdo, o al menos lo que produjo en mí, fue maravillarme, hermano, de tan grandeza, hermano. Fue el maravillarme, fue el adquirir como un cierto temor, hermano, a eso, ¿verdad? Me recuerdo que algunas personas, según miré que estaban tratando como de subir arriba, y me dijo el hermano, ¿qué le parece si vamos y nos aventamos? Yo le dije, yo ahí paso, hermano. Porque la grandeza de eso, hermano, producía un respeto, hermano. Un temor, un maravillarte, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que la gente toma fotos cuando ve cosas como esa? Porque eso es algo sorprendente, ¿sí o no? Eso es algo que te infunde como el maravillarte, que digas, wow, qué grandeza. Wow, escuchas el estruendo de las aguas cuando va cayendo ahí en esa cascada, y todo eso es sorprendente, que hace que tú te maravilles ante tal grandeza, hermano. Bueno, el temor de Jehová es que tú traes a tus hijos y les presentas al Dios de la Biblia. Por eso dice ahí, significa estar de pie ante Dios y maravillarse ante la santidad y la majestad de Dios. O sea que cuando tú les enseñas quién es Dios, lo que debe de producir tanto en nosotros como padre como en nuestros hijos es maravillarnos ante la majestad de Dios. Es maravillarnos ante su grandeza, mi amado hermano. Es que tus hijos se sientan maravillados cuando les hables del Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Pero continúa diciendo, el temor de Jehová es darle el lugar y el reconocimiento que Él se merece, hermano. Tú traes a tus hijos y les presentas al Dios de la Biblia y les enseñas a que tus hijos le den el lugar y el reconocimiento que Dios se merece, mis amados hermanos. Es que tú vienes con tu hijo y tú le dices, mira Dios, le dices, mira, el Dios que nosotros creemos y al Dios al que nosotros le servimos no es como los demás hombres, no es como el presidente de esta nación, sino tú le das el lugar, le enseñas a tu hijo a que le dé el lugar a Dios que Dios se merece. Le dices, Dios es el Dios grande. Tú le dices, Dios es el Dios creador de todas las cosas. Tú le dices, Dios es el Dios que tiene todo poder para salvar, ¿verdad? De manera que cause en tu hijo el maravillarse ante la grandeza de Dios. Gloria a Dios. Pobrecitos aquellos padres que le presentan a un Cristo derrotado,
A un Cristo clavado, hermano, ahí, ¿verdad? Un muñeco de yeso que pues, le dicen a sus hijos, ay, mira, ahí está nuestro Señor Jesucristo, un muñeco ahí debilucho, todo lastimero, con la cabeza agachada, todo derrotado, y le dicen, dale un besito en los pies al Cristo, y le presentan un Cristo derrotado. Ese no es el Cristo de nosotros los hijos de Dios. Aleluya. Cristo nuestro es poderoso, hermano, es grande, es majestuoso, de manera que cuando lo conoce, lo que produce en ti y en mí es maravillarnos de su grandeza, es maravillarnos de su amor. A ese Dios le tienes que enseñar a tus hijos, a ese Dios. Entonces continúa diciendo, es darle el lugar y el reconocimiento que Él merece, reconociendo su grandeza comparada con nuestra pequeñez. Yo te digo algo, mientras tú más conoces al Dios de la Biblia, más entiendes la grandeza de Él y la pequeñez nuestra, mis amados hermanos. Yo mientras más conozco a Dios me siento, pues nada, hermano. Por eso el salmista bien decía, soy un gusano delante de ti. Oiga cómo se sintió el salmista. Hay un salmo que dice así, gusano soy. Porque él conocía a ese Dios majestuoso. Y él decía, al compararme con ese Dios, yo soy como un gusano, yo soy un pequeño. Entonces dice ahí, reconociendo su grandeza comparada con nuestra pequeñez. Mira bien, el temor de Jehová es reconocer su derecho sobre nuestras vidas. Es que tú le digas a tu hijo, mira mi hijo, Jehová tiene el derecho sobre tu vida y sobre mi vida. Y si tu hijo te dice, ¿y por qué? Porque yo le hablo estas cosas a mi niña Aileen, que es la que ya más entiende. Le digo, mira, Jehová Dios tiene el derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Me dice ella. Le dije, porque Jehová Dios es el que nos ha dado la vida. Porque Jehová Dios, le digo yo a ella, es el que creó todo. Le digo, mira, un día, le digo, ni tú ni yo existíamos, tú y yo no estábamos aquí, pero Jehová Dios nos dio la vida. Y como Él nos dio la vida, le digo, Él tiene el derecho sobre nuestras vidas. Ese es el temor de Jehová, que la persona reconozca el derecho de Dios sobre tu vida. Entonces cuando tú le presentas a tu hijo a Dios, tú le tienes que decir, mira, tú debes de temer a Dios porque Él tiene derecho sobre tu vida. Derecho a disciplinar, derecho a castigar y derecho a juzgar también, hermano. Pero continúa diciendo ahí, hermano, el temor de Jehová significa también temor del desagrado de Dios. O sea, cuando tú le presentas a tu hijo a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, a ese Dios que tiene el derecho sobre nuestras vidas, tú también le debes de hablar de tener, de que se cuide de no desagradar a ese Dios. De manera que cuando tu hijo se mire tentado cuando crezca, él se va a acordar que tú le dijiste que Dios es un Dios justo, santo, que tiene el derecho de disciplinar, de castigar, y él va a sentir temor de desagradar a Dios. Eso es el temor de Jehová, hermano. Presentarle al Dios de la Biblia. Lastimosamente, yo en un pasado he leído libros que se les dan a veces para clases de los niños pequeñitos y yo los leo. Yo los leía, aunque no era yo el que daba las clases, a mí me gustaba leerlo. Yo decía, voy a ver qué es lo que en esos libros vienen a los niños. Lastimosamente yo me he dado cuenta que en muchos de esos libros a veces solamente se presenta a un Dios que casi es parecido a Santa Claus, como Papá Noel. O sea, un Dios bueno, un Dios amigable, un Dios que siempre está sonriente, y está bien. Sí, también le tienes que hablar del Dios de amor, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bondad, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero le tienes que presentar también el otro lado de Dios a tus hijos y decirle, Dios es santo y Él no se agrada del pecado. Dios es justo y Él castiga el pecado, la rebeldía y la desobediencia. Presentarle a Dios tal como Él es, en sus atributos, hermano. Por eso yo les aconsejo, vengas a los martes que estamos aprendiendo de los atributos de Dios, que eso nos va a llevar a conocer cómo es Dios, para que cuando tú les enseñas a tus hijos, les presentes al Dios verdadero, hermanos. Entonces, ese es el temor de Jehová. Darle el respeto que Dios se merece, darle el lugar que Él se merece, reconocer su derecho sobre nuestras vidas, hermano. Mire lo que dice Proverbios 1:7, hermano. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? Temor a Jehová. Es el temor
de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha bien. En este mundo, y yo sé que a algunos no nos gusta escuchar esto, o incluso a algunos que miran el video no les va a gustar, pero es lo que la Biblia dice. En este mundo hay dos clases de personas: los que son sabios y temen al Señor, y los insensatos. Que la mejor traducción de esta palabra insensato la traduce como tontos, como necios. Entonces, en este mundo están los que se conducen sabiamente en el temor de Jehová, y están los tontos, los necios, los locos. Así lo traduce la Biblia: tonto, necio, loco. Ese es el significado de la palabra insensatez. Ahora yo te pregunto, ¿cómo queremos criar a nuestros hijos? ¿Que vivan como sabios en el temor de Jehová, o como tontos? Sabios, bueno, Jehová. ¿O como necios? ¿O como locos? ¿O como insensatos? Yo estoy seguro, me incluyo ahí con ustedes, que todos quisiéramos criar hijos sabios en el temor del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, depende del esfuerzo que tú pongas, hermano, hermana, con tus hijos, eso es lo que vas a criar. Si tú miras un hijo cuando crezca es un necio, es un tonto, es un loco, un necio, un insensato, pues ese es el resultado del trabajo que tú hiciste como padre o como madre. Ese va a ser el resultado. Tú le podrás echar la culpa a tu hijo, a tu hija, y decirle: pero ¿por qué eres necia? ¿Por qué eres como una loca? ¿Por qué eres como un loco? ¿Por qué eres como un tonto? ¿Por qué no entiendes? Bueno, es el resultado de la formación que tú le diste en los años de crianza. Pero los que tenemos hijos pequeños estamos a tiempo. Ahora, los que ya están más grandes, no digo que no tienen oportunidad. Dios es todopoderoso, hermano, ¿verdad? Él puede hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Él a ti y a mí, ya siendo adultos, nos cambió la vida, ¿sí o no? Lo mismo puede hacer con tus hijos, aunque ya estén de edad más avanzada. Él los puede cambiar, Él los puede tocar, Él los puede transformar. Para Dios no hay corazón que se le resista, hermano. Cuando Dios dice: te voy a cambiar, lo cambia, hermano, y no hay quien diga no. Pero los hijos que están pequeños, estamos a tiempo de darles una buena formación. Entonces dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya vimos qué es el temor de Jehová, hermano. Pase la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo inculcar en nuestros hijos el temor de Jehová? Ahí está la pregunta: ¿cómo les vamos a inculcar? Bueno, la respuesta es enseñándoles el conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Cómo van a aprender el temor de Dios? Enséñales el conocimiento de Dios, o sea, que conozcan a Dios para que lo teman. Por eso les digo, los que le presentan a un Dios ahí todo clavado, ahí un Cristo ahí todo débil, pues qué miedo le van a tener. A veces los hijos hasta usan más el sentido común que los papás. Los papás le dicen: mire, mi hijo, ese es Cristo nuestro Salvador, vaya y denle un beso en los pies, ¿verdad? Y el hijo en su mente dice: mi papá está loco, ese pedazo de yeso, ¿qué puede hacer por mí? Dice, ¿verdad? Entonces, Proverbios 2, ahí sí acompáñenme porque no está escrito, solamente está la cita. Del 1 al 5 nos dice que el hijo va a aprender el temor de Jehová por medio de conocer a Dios, por medio de la palabra. O sea, al conocer a Dios, al leer la palabra, al estudiarla, le van a enseñar el temor de Jehová. Proverbios 2.1, ¿estamos ahí? Dice: hijo mío, si recibieres, ¿qué cosa? Mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué dice el verso 5, hermano? Dígalo fuerte. Entonces entenderás el temor de Jehová. Mira cómo primero varias veces repite: sí, hijo mío, si recibieres mis palabras, si inclinares tu corazón,
si clamares a la inteligencia. Entonces mira lo que dice, si esto, si haces esto, si haces esto, si haces esto, y llega en el 5 a la conclusión y dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nota cómo el conocimiento de Dios está relacionado con entender el temor de Jehová. Mientras tú conoces a Dios, entonces entiendes que es de sabios temer a ese Dios, porque lo conoces. Dices, oye, pues sería yo un loco si no temo a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, ¿verdad? En Deuteronomio, hermanos, capítulo 17, lo voy a leer rápidamente. Nota cómo Dios les dijo que cuando pusieran a un rey sobre Israel, nota cómo Dios le da la instrucción y dice, cuando venga un rey sobre Israel, que le den una copia de mi ley, para que aprenda a temer a Jehová. ¿Cómo iba a aprender a temer a Jehová? Por medio de estudiar la ley. Se lo voy a leer, mira, Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Mira lo que dice el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Nota después lo que dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Qué le tenían que dar al rey, hermano, para que aprendiera a temer a Jehová? ¿Qué le tenían que dar? Una copia de la ley. ¿Y leerla cuándo? Hay una al mes, ¿verdad? Que decimos una al mes, qué bueno es, dice. Mira, hasta le acomoda a uno, ¿verdad? Dice, uno al año no hace daño, dice. Uno al mes, qué bueno es, ¿verdad? Pero ¿qué dijeron? Le dijeron al rey, le dan una copia de esta ley, dijo Jehová, y que la lea todos los días de su vida para que aprenda el temor de Jehová. ¿Cómo vas a inculcar en tus hijos el temor de Jehová? Compartiéndole el conocimiento de Jehová, leyendo su palabra. Que conozcan al Dios de la Biblia a través de la palabra, hermano, para que conozcan que nuestro Dios está vivo, para que conozcan que nuestro Dios es Dios grande, para que conozcan que nuestro Dios es un Dios santo, mis amados hermanos, pero que aprendan también que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios grande en misericordia y es un Dios salvador, hermano, que salvó a la humanidad, hermano. Que lo conozcan y que se maravillen de ese Dios y que teman a ese Dios, hermano. Pasa la siguiente imagen, la necesidad del temor de Dios, hermano. Aquí te voy a mostrar 3 necesidades, no estoy diciendo que sean todas, te voy a mostrar 3 necesidades, hermano, de por qué es necesario que temamos a Dios y que nuestros hijos aprendan el temor de Dios. Nota bien, le puse ahí, no hay verdadera sabiduría sin el temor de Dios en nuestras vidas. Si alguien no teme a Dios, no es sabio. Pero recibió el premio Nobel, ¿verdad? Del más inteligente, del que fue a la luna, del que descubrió esto, del que descubrió... Si no teme a Dios, ese es un necio, es un tonto, es un insensato, es un loco. Así lo dice la Biblia, hermano. Por eso, escucha bien, hermanos, que tienen sus padres, que tienen sus hijos. Está bien que usted quiera que sus hijos estudien. Si sus hijos quieren estudiar una carrera, apóyenlos. Yo le he dicho, yo prefiero que haya abogados, médicos o lo que sea que estudien cristianos a que sean mundanos. Los médicos sin Cristo no tienen misericordia. Viera ahorita que estuvimos con las gemelas, unas enfermeras que no tienen nada de tacto, ni para atender a los hijos, ni para hablarle a uno. No tienen misericordia, pero es seguro que si fueran temerosas de Dios, hijas de Dios, sería la cosa diferente. Entonces, no está mal que usted apoye a su hijo si quiere estudiar una carrera. Pero escúcheme bien, si usted no le inculca el temor de Jehová a sus hijos, si usted no les enseña a temer a Dios a sus hijos, su hijo puede llegar a ser el presidente de esta nación,
y usted se puede sentir orgulloso de que es su hijo el presidente de esta nación. Pero si usted no le enseñó el temor de Jehová, usted habrá fracasado en el propósito de Dios para con usted y para con sus hijos. Si no les enseña el temor de Jehová. Hoy en día, padre cristiano, que yo quiero que mi hijo sea como Cristiano Ronaldo. Dice, yo voy a invertir todo para que sea un CR7, un Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Si tengo que pagar la mejor escuela, voy a invertir mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo, todo para que mi hijo sea como Cristiano Ronaldo. Mundano, no sé a qué se referirá. Yo voy a criar a mi hijo para que sea el siguiente ganador de la medalla olímpica, ¿verdad? Que vaya a las olimpiadas y le den una medalla de oro. ¿Y qué te parece mejor una corona de vida eterna? ¿Qué te parece criarlo para que obtenga una corona de vida eterna y no una corona perecedera que se va a deshacer y que se va a quedar aquí? Gloria a Dios. Entonces mira lo que dice Proverbios 1:7, hermano. No hay verdadera sabiduría sin el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7. ¿Está ahí conmigo en su Biblia? Amén. Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es, hermano? Es el temor de Jehová. Esta palabra, el principio, significa el punto de partida, lo que ocupa el primer lugar en orden o en rango, el punto de partida. Entonces, el punto de partida para que alguien sea sabio, ¿qué es? El temor de Jehová. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es el punto de partida que les vas a enseñar? El temor de Jehová. Tus hijos no llegan a ser sabios cuando entran al kinder y empiezan a aprender el abecedario y los números. Tus hijos no llegan a ser sabios cuando entran a la universidad de prestigio. Tus hijos no, según Dios nos enseña, tus hijos no llegan a ser sabios cuando se gradúan y obtienen un diploma, un título, un doctorado. El punto de partida para impartirle sabiduría a tus hijos es que les enseñes el temor de Jehová. Es más, te digo algo. Eclesiastés 12 dice que el temor de Jehová es el todo del ser humano. Te lo voy a leer rápidamente. Eclesiastés, hermano, capítulo 12, mira lo que dice, hermano, el rey Salomón. Dice así, hermano, en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Salomón escribe muchas cosas en Proverbios y en Eclesiastés, pero nos dice que el fin de todo discurso es este. Dice Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mira lo que dice después, porque esto es, ¿qué cosa? El todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo, hermano. Tú le enseñas eso a tus hijos, que lo vivan y lo practiquen. Tú has tenido victoria en tu crianza a los hijos. Porque ahí Eclesiastés dice, temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Tú fracasas en enseñarle el temor de Jehová a tus hijos, y aunque seas presidente de esta nación, tú has fracasado como padre cristiano. Porque el temor a Dios es el todo del ser humano. El temer al Señor, hermanos. Es más, mira bien, te voy a compartir una cita, hermano. El Salmo 49:20, te lo voy a leer. El Salmo 49:20 nos habla de aquel que posee muchas cosas, aquel que es rico, aquel que triunfó en esta vida, pero aquel que es sin entendimiento y no teme a Dios. Y te digo algo, la Biblia compara a aquel que triunfa en esta vida, pero no vive y no teme a Dios, lo compara, hermano, como con una bestia. ¿Está fuerte esa palabra, sí o no? Así es. Lo compara con una bestia, hermano. Mira lo que dice, Salmo 49:11. Está hablando de aquel que no teme a Dios, aquel que logró riquezas, aquel que logró muchas cosas en esta vida. Pero en el verso 11, cuando tengas oportunidad, léelo todo el Salmo. Salmo 49:11 dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Mira lo que dice el verso 13, su camino es locura
Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Pero mira luego lo que dice el verso 20, hermanos. Dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es ¿a qué? Si alguien está ahí, ¿qué dice? Mira lo que dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que... A veces no, ¿tú te imaginas predicar y decirle a alguien bestia que se enojaría, sí o no? Pero así lo mira Dios. Es fuerte, sí o no, la comparación que Dios hace, pero Dios dice: el que no entiende, el que piensa que la vida se trata de éxito aquí, dice, ese, aunque tenga honra, ese no entiende. Y dice Dios, es semejante a una bestia. Las palabras son fuertes, hermano. Y yo sé que ni tú ni yo quisiéramos criar hijos que cuando crezcan sean como bestias. ¿O sí? ¿Verdad que no? Nadie quisiera que el día de mañana su hijo se comporte como una bestia, como alguien sin entendimiento. Entonces, no hay verdadera sabiduría sin el temor de Dios. Tú quieres que tu hijo sea sabio, el punto de partida es: enséñale que tema a Dios. Número 2, no hay crecimiento en santidad sin el temor de Dios en nuestras vidas. Si tú no temes a Dios, tú no creces en santidad. Si no le enseñas a tu hijo a temer a Dios, tu hijo no va a crecer en santidad. Dice Proverbios 8:13, lo voy a leer rápidamente, hermano. Proverbios 8:13. Por el tiempo no se preocupe, vamos apenas en la introducción. Ya se cansaron de escuchar la palabra de Dios. No, ¿verdad? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es ¿qué cosa? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. Entonces, cuando tú le enseñas a Dios, a tu hijo, mira, mi hijo, el temor de Dios es que tú aborrezcas el mal, lo malo, el pecado. Pero luego dice en 2 Corintios 7:1, y aquí es donde dice que es necesario el temor de Jehová para perfeccionar la santidad o crecer en la santidad. 2 Corintios 7:1 dice así, se lo voy a leer: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué cosa? Nota algo: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque el que teme a Dios se aparta del mal, aborrece el mal, aborrece el pecado, aborrece lo malo. Y aquel que aborrece lo malo está creciendo en santidad, está perfeccionando la santidad en su vida, hermano. Ese es el temor de Dios: aborrecer lo malo, apartarnos de él y crecer en santidad. No hay temor de Dios, no hay santidad. ¿Por qué crees que a veces dentro de la iglesia se oyen casos de fornicación, de adulterio, de fraude, de tantas cosas? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque el que teme a Dios aborrece lo malo, aborrece el pecado. Pero el que no teme a Dios dice: nah, yo me aviento este tiro y a ver cómo salgo. ¿Por qué? No hay temor de Dios, ¿verdad? No hay crecimiento, pero también, hermano, no hay salvación sin el temor de Dios en nuestras vidas. Lucas, hermano, 12:4-5, mira lo que dice la palabra de Dios. Estas son palabras de Cristo. Lucas 12, verso 4-5. Mira, esto lo habló Jesús. Muchos le tienen miedo a Trump, le tienen miedo a Putin, le tienen miedo al frío, le tienen miedo le tienen miedo a todo. Al único que no le tienen miedo es a Dios. Al que le debería de tener miedo, no le tienen miedo. ¿Estamos ahí en Lucas 12:4? Mira lo que dice Jesús: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Mira lo que Jesús dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder ¿de qué, hermanos?
de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es ese que tiene poder para salvar y para echar en el infierno, hermano? ¿Quién es? Jehová Dios. No tengas miedo del que mata el cuerpo, mas ya después nada le puede hacer. Alguien puede matar tu cuerpo, te pone una bala en la cabeza y ahí quedaste. Y ya muerto, ya no hay nada más que pueda hacer. Bueno, como ahorita hay tanto loco que hacen hasta en pedacitos la gente, pero bueno, ya no sintió nada la persona después de muerta. Pero hay alguien que después de muerto, después de haber quitado la vida, hay alguien que tiene el poder para todavía esa alma, ya sea salvarla o arrojarla al infierno, mi amado hermano. Entonces, sin temor de Dios no hay salvación. Por eso Cristo les dijo, teman al que tiene el poder de echarlos en el infierno. ¿Tú te acuerdas? Mira bien, aquí está un ejemplo grande. ¿Te acuerdas cuando Jesús está clavado y hay dos a su lado? Ahí hay alguien sin temor de Dios que se fue al infierno, y hay otro con temor de Dios que se fue al paraíso con Cristo. Dice que uno injuriaba a Jesús y le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y nos salvas a nosotros. El otro criminal le dice, fíjate lo que digo, ni aún en tu muerte temes tú a Dios. Hay gente que ni aunque se está muriendo no doblan, hermano, no dan su brazo a torcer. Aunque se están muriendo, hermano, no le muestran temor al Señor. El criminal le dice, ni aún en tu muerte temes tú a Dios. Este hombre es justo, dice, tú y yo estamos pagando lo que nuestros crímenes merecen, pero él no. Y Jesús miró que en uno no había temor de Dios y en otro había temor de Dios, aunque ya estaba ahí clavado. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Porque el que teme a Dios tiene promesa de salvación, hermano. Tiene promesa de vida eterna, mi amado hermano. Enséñale a tus hijos a temer a Dios, al que tiene el poder de salvar y de echar en el infierno también, hermano. Enséñale a tus hijos a temer a ese Dios. Aquí vamos a ir terminando solamente estos pasajes, hermano, y su debida explicación. Nota cómo el libro de Proverbios nos habla de todo lo que tiene que ver con el temor de Dios. Aquí están los beneficios de vivir en el temor de Jehová. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren para sus hijos largura de días? Amén. ¿Cuántos quieren para sus hijos que vivan en confianza? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos se aparten del mal? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan llenos de reposo? ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan riqueza, honra y vida? Todo esto es una consecuencia de vivir en el temor de Dios. Todo eso, hermano, ahí está la Biblia. Entonces, beneficios de vivir en el temor de Jehová. Número 1, el que teme a Dios tiene largura de días, hermano. Proverbios 10:27. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Ahora, quiero aclarar algo. El libro de Proverbios no son promesas inviolables. El libro de Proverbios lo escribió Salomón como observaciones generales de la vida. ¿Por qué te explico esto? Porque, por ejemplo, hay proverbios donde dice que al justo le va a ir bien y que al malo le va a ir mal. Pero todos sabemos que a veces al justo pues le pasan tragedias, ¿sí o no? Y a veces al malo le va bien. Entonces, el libro de Proverbios no son promesas inviolables, sino Salomón lo escribe, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero como observaciones generales de la vida, principios que generalmente así se cumplen. Proverbios 10:27, ¿estamos ahí? Mira lo que dice. El temor de Jehová. ¿Qué era el temor de Jehová, hermanos? Aumentará los días. Más los años de los impíos. ¿Qué le pasa a los impíos? A los años de los impíos Serán acortados. Mira, enséñale a tu hijo a temer a Dios para que se aparte del pecado, y eso traerá como resultado largura de días. Porque los años de los impíos, los años de los que no temen a Dios, los años de los que se deleitan en el pecado son acortados. ¿Cuántos padres, hermano? Yo conozco allá en otros lugares, en México, en California, donde estuve, ¿cuántos padres no conozco que ahorita lloran y lamentan porque a su hijo de 15, 14, 17 años le pusieron una ráfaga de balas, hermano, y a la edad prematura de 15, 13, 17 años, su vida fue cortada de la tierra, hermano? ¿Por qué le pasó eso? Porque no hubo temor de Dios, no se le enseñó el temor a Dios. Entonces dice, el temor de Jehová aumentará los días, porque cuando tú temes a Dios,
Cuando tú le enseñas a tus hijos a Dios, tus hijos no se van a involucrar en cosas indebidas. Escúchame bien, padre, si tú no le das amor a tus hijos, allá están las pandillas esperándolos. Y pobrecitos jóvenes, esos son otros jóvenes que también en sus hogares también no tienen el amor de sus padres. Entonces, ¿qué le dicen al joven? Mira, nosotros somos una familia. Somos una familia, aquí sí te damos amor, aquí sí te damos comprensión. Y como aquella personita, hombre o mujer, está falto de amor en su hogar, se identifica con esos otros jóvenes. Pero ¿qué resulta? Comienzan a robar, comienzan a asaltar, comienzan a vender drogas, comienzan a ir a matar a otros jóvenes, y otros jóvenes vienen a matarlos, y a la edad de 13, 15, 17 años, hermano, muertos. ¿Cuántos jóvenes, por no tener temor de Dios, y no nomás jóvenes, sino adultos, no temieron a Dios, fueron a una fiesta o en su propia casa, tomaron, se embriagaron, se montaron a su carro, tomaron las llaves, lo prendieron, comenzaron a conducir, hermano, en estado de ebriedad, y se fueron a matar allá a los 15, 20, 30 años, hermano, cuando les quedaba toda una vida por delante? ¿Por qué les pasó eso? No había temor de Dios. Y a veces lo triste es que no nomás solo se matan ellos, matan a otras gentes inocentes. ¿Cuántos jóvenes no están ya contagiados con el SIDA? Porque no tenían temor de Dios. Entonces se metieron con cuanta persona se les puso enfrente. Y a veces los padres son culpables de estas cosas. Yo conocí padres allá en México de mis amigos, que cuando mis amigos cumplieron 13, 14, dijeron: hijo, hoy lo voy a llevar a un prostíbulo para que aprenda a ser hombre, a meterse con mujeres que a saber de qué tantas enfermedades no tendrán. ¿Y qué sucede al ratito de esos jóvenes? Todos enfermos. ¿Por qué? No había temor de Dios. Entonces dice: el temor de Jehová aumentará los días, pero los impíos, los años de los impíos serán acortados. ¿Quieres que tus hijos vivan larga vida? Enséñale a temer a Dios. Dile: mira, mi hijo, estas cosas no le agradan a Dios. Apártese de eso. Dice Proverbios 14, 26, hermano, ver un poquito hacia adelante. El temor de Jehová, hermano, te da una fuerte confianza. Tú le enseñas el temor de Dios a tus hijos, ellos van a vivir con una fuerte confianza en su vida, hermano. Estamos ahí en Proverbios 14, 26. Amén. Dice así: en el temor de Jehová está, ¿qué cosa? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Me llamó mucho la atención que la palabra confianza se traduce como un refugio que brinda seguridad. Entonces mira lo que está diciendo: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, cuando tu hijo teme a Dios, ese temor es como un refugio que le va a brindar seguridad a tu hijo. El temor de Dios. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Tu hijo no le temerá al presidente Donald Trump. Tu hijo no le temerá al caos que acontece aquí en esta tierra, porque en el temor de Dios está la fuerte confianza, mi amado hermano. Amén. Muchos decimos: ay, muchos padres, ay, la crisis, la crisis. Sí, el mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Amén. Es que aunque la crisis golpea, hermano, Dios no nos deja solos. Yo no miro aquí a nadie que se ande muriendo de hambre. No quiere decir que Dios nos ha dado para... ¿Sí o no? Entonces, en el temor de Dios está la fuerte confianza, está el refugio que le dará seguridad a tus hijos. Y dice el versículo: y esperanza tendrán sus hijos. Mira, hermanos, cuando usted como padre, usted teme a Dios, entonces usted camina confiado. Yo no sé cuántos caminan confiados. Y cuando usted camina confiado, sus hijos después de usted miran esa seguridad que usted tiene en el Señor, y eso le da esperanza a ellos también. Si miran al papá y todo mordiendo los niños: ay, ¿qué será del mundo? ¿Qué va a ser de mí, de mi familia? Ay, mis hijos, ay. Todos los hijos dicen: ay, mira, mi papá y mi mamá están espantaditos, ¿verdad? Pero cuando usted como padre dice: mira, mi hijo, nosotros servimos a un Dios vivo. Y ese Dios vivo y poderoso está con nosotros y no nos deja solos. Y Él es nuestra confianza. Entonces sus hijos agarran la esperanza ahí.
El temor de Dios, hermano, es más valioso que cualquier tesoro. Denle un poquito hacia adelante. Proverbios 15:16. Cuando usted esté ahí, por favor, dígame amén. Fíjate bien, el temor de Jehová es más valioso que cualquier tesoro. Ay, yo voy a crear a mi chiquitín para que se haga rico, dice. Sí, pero cuando le llegue la enfermedad, el dinero no le va a poder solucionar a veces eso. Así es. Cuando no lo instruyen al temor de Dios y, ay, mi chiquitín va a ser multimillonario, ¿verdad? Sí, pero cuando no le enseña a escoger a su pareja y se case con una loba del mal, su dinero no va a poder. El dinero no, es que a veces ni con dinero. Una relación matrimonial ni con todos los millones. Mira a los famosos, todos están podridos en dinero. ¿Y por qué cada rato se separan? No hay temor de Dios, ¿verdad? Entonces, Proverbios 15:16 dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Esta palabra turbación se traduce como confusión, desasosiego, lo opuesto a la paz. Escucha bien, tú le debes decir a tu hijo: mire, mi hijo, mejor es poquito, que sean frijolitos con queso, pero con el temor del Señor, que un gran tesoro, pero donde hay turbación, donde hay confusión, donde hay desasosiego, donde no hay paz. Porque en un hogar donde aunque se haya frijolitos con crema, pero que está el temor de Dios, que está la bendición de Dios, es mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque donde está el temor de Dios, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay tranquilidad. Ahí en el temor del Señor hay verdadera satisfacción, hermano. Aunque tengas muy poquito, hermano, pero en el Señor hay verdadera satisfacción, hermano. Yo no sé cuántos están satisfechos en Cristo. Gloria a Dios. Ay, hermano, pero es que si no me hace caso esa muchacha, yo no estoy satisfecho en la vida, dice. Ejemplos, ¿verdad? Yo no estoy satisfecho si no logro esto. Bueno, la satisfacción verdadera viene cuando Cristo está en el hogar. Entonces usted enséñele a sus hijos: miren, hijo, mejor es lo poquito, pero hijo, que usted tema a Dios, porque en Dios le va a dar paz, satisfacción, alegría, contentamiento, gozo. A que tenga mucho, mi hijo, pero sin temer a Dios, ahí va a haber confusión. Vamos a ir terminando. Proverbios 16:6, hermano. Vamos hacia adelante. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Los hombres se apartan del mal. ¿Con qué cosas se apartan del mal el hombre, la persona, el ser humano? Con el temor de Jehová. ¿No te interesa algo interesante? Que esta palabra mal se traduce como maldad, pero luego también se traduce como infelicidad, miseria, tristeza y ansiedad. Cuando el hombre practica la maldad, su vida se llena de miseria, de tristeza, de ansiedad, de calamidad, por la maldad que practica, hermano. ¿Cuántos no sienten sus vidas miserables ahorita en una cárcel? Les han dado 30, 50 años porque se deleitaron en la maldad y no hubo temor de Jehová, y esto les trajo tristeza, miseria, ansiedad, mis amados hermanos. Pero la Biblia dice que el temor de Jehová aparta al hombre del mal, y cuando tú te apartas de la maldad, entonces también te estás apartando de la miseria, la calamidad, la ansiedad y todo aquello que viene cuando alguien practica la maldad. Eso es lo que le viene al que practica el pecado: maldad, miseria, tristeza, infelicidad, desasosiego, todo eso, hermano. Pero el que teme a Dios se aparta de todo eso. Proverbios 19:23, mira lo que dice, vamos hacia adelante. Proverbios 19:23, mira lo que dice la palabra de Dios. El temor de Jehová, ¿qué dice? Y con él, ¿con qué? Con el temor. Con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. Nota algo interesante: la palabra vivirá quiere decir quedarse permanentemente. Y luego dice vivirá lleno de reposo. Esta palabra reposo significa estar saciado, hermano. Estar saciado, estar satisfecho. Entonces mira lo que dice: el temor de Jehová es para vida. Con él, con el temor de Dios, vivirá el hombre, o sea, se quedará permanentemente
en un estado de satisfacción, de contentamiento, hermano. Estará satisfecho y no será visitado por el mal, por el pecado, por la miseria. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan llenos de reposo, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se siente una persona cuando está saciada? Cuando usted come y comió hasta que ya sentía usted que el botón iba a pegarle al que estaba sentado enfrente de usted. ¿Cómo se siente cuando usted está saciado? ¿Usted se siente contento, satisfecho, sí o no? Bueno, la Biblia dice que con el temor de Dios la persona va a vivir así, saciado. En su vida va a haber satisfacción, va a estar satisfecho, hermano. Y ya termino con esto, hermano. Proverbios 22:4 dice que el temor de Dios traerá riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4. Recuérdese algo lo que le dije, proverbios no son promesas inviolables. No quiere decir, entonces pues voy a temer a Dios porque me haga bien rico. Pero ahorita te voy a explicar brevemente. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y ¿de qué? Y del temor de Jehová. Nota que el temor de Jehová aquí está asociado con la humildad. Porque cuando tú temes a Dios, viene humildad también a tu corazón, porque estás reconociendo quién es Dios y quién eres tú. Cuando hay alguien que es humilde, que le da su lugar a Dios y que teme a Dios, Dios es capaz de darle riquezas, honra y vida. Porque Dios sabe que esa persona le teme a Él y es humilde. Te pongo dos ejemplos breves. José llegó a ser el segundo de Egipto, hermano, después del faraón, en el imperio que era el más grande en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en José había humildad y había temor de Jehová. Daniel en Babilonia llegó a ser el segundo de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque en Daniel había humildad y había temor de Jehová. Cuando tú eres humilde y le das su lugar a Dios que le corresponde y temes a Dios, Dios no mira ningún impedimento en darte riquezas, honra y vida, hermano. Es más, Jesús lo enseñó. El que se humilla, ¿qué dijo que Dios iba a hacer con el que se humillaba? Dios lo va a enaltecer. Te pongo un ejemplo breve. En tu trabajo, si tú temes a Dios, lo más probable es que a ti, por ser alguien que teme a Dios, de buen testimonio y humilde, lo más probable es que te suban a un cargo más arriba. Porque los jefes, hay jefes que están mirando quién es íntegro. Fíjate bien, cuando fui a aplicar allá al trabajo ese donde estoy ahorita, me recuerdo que antes de yo llegar a la cita, a la hora que me dio la cita el jefe, estaba dos muchachas ahí antes que yo. Y bueno, yo me esperé, me senté. Me dijo ahí una trabajadora, ¿quieres un cafecito? Déjame lo he hecho, ¿verdad? Que en lo que entrevista a las otras dos, me preparé mi cafecito, me lo tomé. Después hablé yo con el varón, ¿verdad? Y después cuando él me contrató me dijo, mira, te voy a decir algo. La verdad, las dos muchachas que vinieron antes que tú, ¿te acuerdas? Le dije, sí. Me dice, esas muchachas pues ya tienen experiencia, ¿verdad? Han trabajado ya mucho haciendo esto y ya se sabían el trabajo. Y yo le fui sincero cuando él me preguntó, me dijo, ¿tú ya has trabajado esto? No, la verdad no. Y me dijo, pero no les di el trabajo, me dijo, porque a ti te voy a dar las llaves de los restaurantes donde vas a ir a limpiarlos. Y cuando hablé con ellas no me dieron ni tantita confianza, me dijo, como para entregarle las llaves, me dijo. Pero como yo desde el principio le dije, no, pues yo soy siervo del Señor, le dije. Con humildad, pues le dije, yo sirvo a Dios, yo voy a una iglesia. Si me vas a dar el trabajo, oiga, uno, ¿verdad? Si me vas a dar el trabajo, que sea de este horario a este, porque a tardes yo no puedo. Así, ¿verdad? Y me dijo, y a ti te voy a dar las llaves de las tiendas que está aquí. Algunas tienen alarma, me dijo, otras no tienen alarma. Tú vas a llegar, tú vas a entrar a la hora que tú dispongas, vas a entrar ahí al lugar. Cuando los patrones ven en tu trabajo, miran, hermano, que tú eres temeroso de Dios. Ellos no la piensan en entregarte dinero en las manos para que tú se los guardes o se los cuides. Ellos no la piensan de ponerte en la caja donde están los de a 100 y los de a 20. Pero si te miran que tú no eres temeroso de Dios, dicen, a ese ponlo lo más lejos que puedas de la caja, dicen. A ese no lo pongas cerquita del dinero, un ejemplo. Porque ese, puro, el profeta entrarías, no Zacarías, sino entrarías, puro que entre, dice, a ese no lo pongas cerca del dinero. Y cuando usted no lo quieren así, nunca le van a dar una posición de un manager, de alguien con responsabilidad, pero usted sea temeroso de Dios, enséñale a sus hijos a ser temeroso de Dios, y créalo, hermano, el ejemplo que vemos en José y en Daniel, llegaron hasta arriba por ser humildes
y temerosos del Señor. Amén. Ahí están los beneficios, hermano. Entonces ya miramos qué es el temor, la necesidad del temor y los beneficios del temor de Dios, hermano. Amén. Usted dependerá de la formación que usted le da. O cría un hijo sabio, temeroso de Dios, o cría un tonto. Así lo dice la Biblia. Un tonto, un necio, un loco. Que usted depende de la formación que usted dé. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios.